Hola mis amados, bendiciones de lo alto. Reciban ustedes al Espíritu Santo en su hogar. Gracias por abrir allí su ventana, su puerta, su pantalla, prestárnoslas para nosotros poder entrar con este mensaje que hoy el Señor quiere darnos a todos nosotros. Seguro de que va a edificar nuestras vidas, seguro que nos va a transformar, seguro que nos va a ayudar, seguro que va a permitir que esto pueda abrir caminos donde no estaban abiertos, nos va a permitir también reafirmar lo que hasta ahora hemos venido recibiendo, seguro de que el Señor quiere hacer una gran obra con nosotros y está dispuesto a guiarnos en todos los pasos que nosotros tenemos que dar. Por lo cual sabemos que Dios nunca trata a nadie en un propósito individualmente, sino que lo hace de forma sublime con todo lo que están a su alrededor. Por lo cual yo le ruego a usted en el nombre de Jesús que pueda congregar al resto de la familia, al menos los que están allí cerca a usted, los que comparten con usted, los que toman decisiones con usted, los que a diario viven y se enfrentan a todas las circunstancias junto con usted. Así que congréguelos allí, dispuestos pues para recibir también este mensaje, seguro de que le va a servir de edificación y que le va a traer muchas bendiciones, no solamente en el plan de familia que usted pueda tener, sino en el individual de cada uno de ellos. Seguro de que así va a ser. Le ruego y le doy gracias a usted pues por permanecer en la iglesia, por permanecer juntos con nosotros, seguros de que Dios le está edificando en las actividades de la iglesia, participando de esta manera online y de todo aquello que vamos a estar haciendo desde ahora en adelante. La iglesia pues comienza a abrir sus puertas, comenzamos a prepararnos para una serie de actividades y una serie de actuaciones que vamos a tener conforme a la exigencia y al propósito que nos ha establecido el Señor. Por lo cual pues le ruego a usted participar. Cuando usted reciba este mensaje, no deje de darnos ahí el like, de compartir este mensaje. Si no se ha suscrito, suscríbase a nuestro canal para que esté enterado de toda esta palabra que trae el Señor de edificación. Si requiere de alguna orientación, de algún mensaje pasado, cuando usted se suscribe, allí tiene acceso pues a todos los mensajes que están allí, seguros también que le van a servir de edificación. Así preparados pues como estamos para seguir recibiendo. Le quiero hacer saber que si tiene también alguna petición de oración, alguna necesidad, déjenoslo saber. Si le gusta el mensaje después de haberlo recibido, denos su comentario también allí y permita pues que nosotros podamos seguir creciendo, añadiendo a otras personas, invitándolas a suscribirse a este canal. Y los días domingos pues que por la condición pandemia que estamos aquí, le esperamos en un servicio a las 10 de la mañana, seguro que como el domingo pasado y estos todos domingos anteriores, el próximo domingo el Señor también se va a glorificar en su vida si te tenemos acá presente. Y si no puedes porque está fuera del país o está en alguna otra circunstancia, pues también nos puedes seguir por nuestras redes sociales y allí nos puedes estar mirando ese día en vivo, recibiendo también la palabra. Así que son invitados y seguros pues de que el Señor hará la gran obra que tiene para todos nosotros, en el nombre de Jesús. Así que allí está, ya hemos puesto esto en las manos del Señor, previamente pidiéndole que sea Él el que nos dé la sabiduría para poder transmitir el mensaje que fielmente Él quiere que le llegue hasta el pueblo. Allí donde usted está, junto a los demás, junto con toda su familia y todos los que comparten en su hogar o los que están compartiendo con usted este mensaje, allí donde está, levante su mano y repita conmigo. Al cielo y la tierra tengo por testigo que mi Señor ha puesto delante de mí la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Yo escojo hoy la vida para vivir en bendición junto a los míos, porque mi boca se ha llenado de la palabra de Dios y ella está llena de bendición. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Cuando normalmente somos llamados a realizar alguna tarea o algo en específico, sobre todo si somos llamados a algo grande, creo que tendemos a cometer varios errores, entre los cuales creo que el primero es creer que porque somos llamados a algo muy grande, nosotros no lo podemos hacer. Eso en primer lugar, porque no sé por qué, pero de alguna manera a veces en nuestra autoestima no nos consideramos nosotros mismos para poder realizar algo grande. En ese momento nosotros mismos somos los que nos convertimos en nuestros propios enemigos.
En segundo lugar, llegamos a creer que podemos fracasar, que podemos fallar y que debido a eso, pues, prefiero no intentar. El peor error que podemos cometer es justamente no intentar hacer algo. Y creo que por eso pasa la mayoría. Y en tercer lugar, y es básicamente lo que desprende el mensaje que quiere el Señor que llevemos hoy, es que nos consideramos con muchas debilidades para nosotros poder alcanzar ese propósito. Conocido el propósito o sabiendo o sintiendo en nuestro corazón lo que tenemos que hacer, nos cuesta poder emprender eso porque al momento quizás en el que lo conocemos no tenemos todas las herramientas que creemos necesitar. Y ciertamente creo que es así, pero esas herramientas se irán sumando poco a poco. Lo cierto es que eso va a reflejar en nosotros debilidades. Debilidades que a veces nosotros nos avergonzamos de ellas, no las declaramos, tratamos más bien de encubrirlas. Muchas veces hasta las justificamos, buscamos evidencia de que eso está allí como algo que le ocurre a cualquiera o que nosotros no lo queremos hacer o no lo podemos hacer o a mí no me puede pasar. Buscamos la forma, de alguna manera, de tapar, de encubrir aquellas debilidades que aparentemente delante de los ojos de los demás no nos hacen actos para alcanzar la meta o cumplir el propósito grande al cual nos ha llamado Dios. En el reino de los cielos, con Dios, ocurre lo contrario, porque este es el reino del al revés. Cuando nosotros no evidenciamos las debilidades, es síntoma justamente que no necesitamos de Dios. Y allí es donde de alguna forma no es que nos desecha Dios, nosotros mismos nos desechamos de Dios al no considerar que esas debilidades que presentamos son las que necesita Dios para Él mostrar su gloria y su poder y podernos utilizar como instrumento. Razón por la cual, a pesar de que conocemos un propósito, sabemos el camino en el que tenemos que andar, nos cuesta reconocer que lo podemos hacer, no con nuestra fuerza, sino en la fuerza del Espíritu Santo, dejando que Dios sea el que obre, dejando que Dios sea el que haga, dejando que Dios pelee verdaderamente la batalla por nosotros. Solo necesitamos la disposición y el conocimiento que hasta ahora tenemos con nuestras debilidades. No necesita Dios nuestra fuerza. Necesita más bien que nosotros podamos evidenciar dónde es que podemos fallar para que Él pueda suplir esa necesidad. Al respecto, yo tengo una anécdota que muy poco yo he compartido. En el momento en que yo me gradúo por primera vez, salgo de la universidad, a causa del rendimiento, fui seleccionado en esa promoción como un personal o una persona preempleada a la empresa petrolera. Y era el anhelo para esos años de todo el mundo querer entrar allí y entrar directamente como me estaba ocurriendo, era pues el anhelo de cualquier estudiante recién egresado. Una vez que cumplí el grado, yo salí y fui y me pidieron que me presentara entonces para la evaluación de los exámenes físicos y todo el resto de entrevistas que correspondía para yo poder entrar allí en ese momento. Y llega ahora a mi memoria todo esto que aconteció allí, porque creo que esta es la forma como obra Dios. Quiero que escuche primero para que luego usted se ubique y quizás esto también le pueda servir a usted, o es la situación en la cual usted se puede encontrar en un momento determinado, o quizás entienda por qué no pudo avanzar también hacia aquello que usted creía que merecía o que podía lograr. Cuando yo fui y me presenté allí para esos exámenes, después de haber pasado por todo aquel proceso, quedaron 12 personas, dentro de las cuales estaba yo, por supuesto. Yo pensé que era solamente yo el que había sido preseleccionado, pero no, ellos seleccionaron de varias universidades y todo un personal, al extremo que pasaron 2 días haciendo las entrevistas. El segundo día, cuando nos tocó a nosotros, y en el orden en que a mí me correspondía, según éramos llamados, estaban en el orden alfabético, yo era el penúltimo de allí, de acuerdo a mi apellido. Y cuando comenzaron a llamar a los primeros, la persona que estaba allí haciendo
esa entrevista final, era una persona muy ducha en recursos humanos, en contratación y en el área que ellos estaban contratando. Y yo observaba que a pesar de que todos más o menos estábamos dentro de la misma edad y posiblemente ninguno de nosotros tenía experiencia, cada uno hablaba de la maravilla que era, de lo que conocía, de lo que sabía, de lo que había aprendido. Y si alguno había trabajado en algo, también lo hablaba, por lo cual pasaron entonces las 10 primeras personas delante de mí, y cuando llegó mi turno yo dije, bueno, yo voy a hablar lo que tengo que hablar, pero yo no tengo ninguna opción aquí. Porque evidentemente todos los que habían hablado antes de mí parecía que todo lo tenían, que tenían el conocimiento, que tenían inclusive algunos hasta experiencia, y que yo no tenía ninguna opción de quedarme de quedarme allí en ese lugar. Así que cuando me toca a mí y me pregunta la persona y me dice, ok, ¿qué tienes para saber cuál es la experiencia, qué es lo que quieres hacer aquí? Y yo simple y llanamente le dije, bueno, experiencia no tengo ninguna, no sé nada, vine a aprender y solamente quiero que me den la oportunidad de poner en práctica el conocimiento teórico que hasta ahora he recibido. Porque de verdad yo no había trabajado en ningún otro lugar a ese nivel, y donde quería trabajar yo, nunca había trabajado. Sería mentir decir que había estado sentado detrás de un escritorio gerenciando o haciendo algunas cosas. Así que fui claro y le dije que no tenía ninguna experiencia, que nunca había trabajado en ese aspecto y en esa área mucho menos, y que lo único que tenía era un conocimiento administrativo, un conocimiento teórico en el área administrativa gerencial, y que si me daban la oportunidad yo podía aprender, yo venía a aprender, yo quería que me enseñaran, yo estaba allí porque quería aprender. Cuando yo digo eso, el hombre se levanta y dice, por fin, uno que quiere aprender, uno que quiere ser enseñado, uno que no lo sabe, que no sabe nada, uno que de verdad quiere aprender. Yo estoy aquí, dijo él, porque yo los quiero enseñar, porque yo los quiero que ustedes aprendan. De hecho, de todo ese grupo no quedamos sino 2 personas. Quedamos allí 2 personas, de todos los preempleados que tuvieron, y quedamos 2 personas. En ese momento quizás, pasé a ser popular allí con ellos, al extremo tal que 2 semanas después suspendieron el proyecto donde íbamos a trabajar debido al famoso Viernes Negro de aquel momento, y no se pudo continuar el trabajo. Pero aquella persona que había hablado conmigo en ese momento me dijo, no te preocupes, vete a casa y está allí tranquilo hasta que te llamemos. Yo me vine a casa y semana y media después de haber estado en casa me llamaron y me dijeron que tenía que incorporarme como administrador en lo que ahora es el complejo criogénico de Anaco, en la planta de San Joaquín. Y eso porque él hizo ese seguimiento y porque quiso y se empeñó en que de verdad, si yo quería aprender, él iba a encargarse de enseñarme. Y de verdad que me ayudó y me enseñó. Aprendí muchas cosas allí que luego puse en práctica. Mi conocimiento teórico, tuve que hacer esfuerzo y todas aquellas cosas. Eso me sirvió para el inicio de mi carrera gerencial, de mi carrera administrativa y mi proceso de formación, que luego seguí estudiando y luego seguí la formación. Pero esto te lo hago saber por lo siguiente. Me pregunto si delante de Dios no es igual. Si no es la misma situación delante de Dios, ¿qué le podemos nosotros enseñar a Dios? Cuando Dios nos llama a nosotros, ¿queremos nosotros mostrar nuestra fuerza o nuestras debilidades? ¿Asumimos realmente el compromiso porque creemos que lo conocemos o porque creemos que necesitamos del Señor? No quiero caer en esta diatriba que a veces se genera por allí, que Dios va capacitando o Dios capacita a los que escoge. Dios no escoge a los capacitados. Dios creo que me escogieron a mí en ese momento porque tenía una capacidad. Solo que fui suficientemente, sin conocerlo, sin saberlo, sin hacer alarde de mí, hice uso de una humildad que era la verdad. No conocía la práctica del trabajo. Y yo creo que eso es lo que pide el Señor. Y yo creo que eso es lo que quiere el Señor con nosotros
cuando nos escoge, cuando nos llama y cuando nos habla de que tenemos un gran proyecto, un gran propósito por delante y que de repente nos ha escogido a nosotros y que creemos nosotros que no lo podemos hacer y lo único que tenemos que hacer es evidenciarlo delante de Él para que Él se encargue entonces de abrir las puertas, de fortalecernos en aquellas áreas donde somos débiles, de ayudarnos con nuestros enemigos, de traer el conocimiento y la sabiduría que necesitamos para tomar las decisiones correctas con respecto a lo que viene y que no fallemos. Y si llegamos a fallar, Él nos dará la suficiente fortaleza para podernos levantar y estar seguros de que podemos alcanzar la meta. Creo y estoy seguro que esta es la forma de estar delante de Dios y de lograr las grandes cosas que Dios quiere. Porque cuando leo mi Biblia, me doy cuenta de que todos los que ha usado Dios, ninguno sobresalía. Y aunque pudo haberse conocido como muy fuerte, siempre esos que conocimos allí, sobre todo aquellos que son nombrados en Hebreos 11, en ese famoso salón de la fe, entonces vemos que toda esa gente siempre mostró sus debilidades ante Dios. Pablo nos habla a nosotros en esto, y esto me trajo justamente lo que a él le aconteció. Pablo es una persona que, habiendo sido bien formado, capacitado, porque todos lo conocemos y lo sabemos, al menos los que leen la Biblia o los que saben de la vida de Pablo, que lo han leído en la Biblia, saben que era un hombre sumamente capacitado, sumamente preparado, políglota, un hombre con conocimiento, un hombre que conocía inclusive la ley y conocedor de Dios. No obstante, en el momento en que Pablo es tocado por el Señor, es impactado por el Señor, yo no veo en ningún momento que Pablo le dice al Señor: yo conozco esto, yo tengo esta fuerza, yo hablo esto, yo sé esto. No, Pablo lo único que dice delante de Dios, en el momento en que él es impactado por el Señor, lo único que le dice: Señor, heme aquí, ¿qué quieres que haga? Eso es todo lo que dice Pablo, ciego y todo, cuando se levanta del piso donde lo tumbó el Señor, lo único que hace es decirle al Señor: ¿qué quieres que haga? Demostrando delante de Dios sujeción y sumisión a la palabra de Dios y al llamado y al propósito que le estaba poniendo Dios en ese momento. Eso me indica a mí que, como yo le dije a esta persona que necesitaba ser enseñado, todos nosotros necesitamos de enseñanza. Todos necesitamos de conocer, todos necesitamos fortalecernos en Cristo Jesús y no debemos tener miedo a mostrar nuestras debilidades, pues no hay un héroe que no tenga las debilidades. Los héroes tienen sus debilidades y fue precisamente el evidenciar esas debilidades lo que los hizo fuertes. Cuando leemos a Pablo, Pablo dice en el libro a los Filipenses, les hace saber en el capítulo 4, versículos 12 y 13, él le dice a ellos allí que sabe vivir humildemente y sabe también tener escasez, que en todo y por todo ha sido enseñado, sabe estar saciado como sabe tener hambre. O sea, todo eso lo hace por Cristo Jesús. Y el 13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claramente en alusión de que depende de la enseñanza que le dé el Espíritu Santo. No pierda este detalle que dice Pablo en el versículo 12. En todo y por todo estoy enseñado. Estas cosas, señores, se aprenden. Y para que él diga que ha sido enseñado es porque alguien más le enseñó a Pablo. No lo aprendió simple y llanamente porque vino un rayo, ya sea de Dios, ya sea por algún instrumento, ya sea por otra persona que le enseñó, por un pastor que impone sus manos y que da la orientación, por un líder que se sienta para dar la palabra, para enseñar discipulado, para enseñar cosas al pueblo y al liderazgo que viene surgiendo y que lo necesita para crecer. Necesitamos de alguna forma ser entonces enseñados. Y para ser enseñados debemos ser instrumentos útiles, como esponja capaces de nosotros absorber, no para hacer o demostrar fuerza, para demostrar o hacernos altivos en el sentido de que conocemos o sabemos todo, sino por el contrario, siendo humildes,
en la enseñanza que recibimos para aplicarla luego en lo que tenemos que hacer. Por eso Pablo aprendió inclusive cosas como esta. Dice, sé estar saciado, sé tener abundancia, como sé también tener escasez, o vivir en abundancia o vivir en la escasez. No es de los que se alteran si les sobra y tampoco se alteran si les falta. Porque esto va a ser necesario en su vida. Esto va a ser algo que le va a hacer falta a usted, y así como le hizo falta a Pablo, para poder avanzar en el propósito al cual él fue llamado, en el cual nosotros los conocemos. Y Pablo no teme en nada poner en evidencia sus debilidades, con tal de que Cristo creciera en él. Eso es lo que siempre hemos leído de él y conocemos de él, en el sentido de que Dios le llama a un propósito, como te puede llamar a ti también a un propósito, y no se rindió a pesar de las adversidades, a pesar de todo aquello que le pudo haber pasado, y vaya cosas que le pasaron a Pablo. Y no obstante, él siguió, porque sabía que la gloria que reposaba sobre él no era por su fuerza, su conocimiento o lo que él hubiese recibido o tenido hasta ahora. Era simple y llanamente porque Dios se había agraciado de él y había decidido lograr con él algo. Y no lo dejaría, porque este hombre tenía plena confianza puesta en Dios. Y tanto es así que es Pablo el que nos pone en evidencia a nosotros. Un día, dice él, que fue siendo arrebatado, fue llevado hasta el tercer cielo y vio cosas, conoció cosas que nadie había visto y que no le eran permitido conocer a los hombres. Dice allí que conoció cosas inefables. Y para que ese conocimiento, esa gloria de conocer esto, no le sobreexaltarse en demasía, dice él, demasiado, le fue dado, dice allí, 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9 y 10, le fue dado un aguijón en la carne, de la cual él dice que 3 veces había pedido al Señor que se lo quitara y le había dicho, bástate mi gracia, porque mi poder, le dijo Dios, se perfecciona en las debilidades, por lo cual dice Pablo, de buena gana pues me gloriaré en Cristo Jesús y me gloriaré en afrentas, en traiciones, en debilidades, en caídas, en fracasos, en cualquier otra cosa, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice Pablo. Porque cuando somos débiles, entonces cuando se manifiesta el poder de Dios en nosotros para alcanzar la meta, para construir la familia, para construir la empresa, para lograr la meta, para hacer las grandes cosas que Dios está diciendo que vamos a hacer y que tenemos que alcanzar, para que llegue a ser el reino tan grande y poderoso sobre esta tierra que todo el mundo lo pueda ver en nosotros. Y cuando eso ocurre, entonces porque nosotros estamos haciendo algo tan poderoso que sobresalimos por encima de los demás, a pesar de las adversidades, a pesar de las circunstancias, a pesar de todas las cosas que pueden estar ocurriendo adversas alrededor de nosotros, nosotros estamos levantándonos, estamos saliendo, estamos haciendo las cosas y estamos demostrando que Dios está con nosotros, que Jesús nunca nos ha dejado y que el Espíritu seguirá obrando en medio nuestro para abrir los mares, para detener los ríos y que nosotros podamos cruzar en seco, para derribar los portones de hierro, para abrir las puertas que ahora no se abren y que estoy seguro de ahora en adelante comenzará a abrir las ventanas de los cielos y a derramar bendiciones sobre estos miembros de esta iglesia, porque el Señor quiere que sobresalgan por encima de los demás. Y si hay disposición para nosotros fortalecernos en el Espíritu, corrigiendo o sumando fuerzas en nuestras debilidades, entonces nosotros llegaremos a donde dijo el Señor, seguros de que Él va a estar haciendo la obra, de que nosotros nos vamos a levantar y que lo que está pasando ahora es una situación momentánea. Espere solo un poco, resista un poco más, siga creyendo en el Señor, siga adelante, siga avanzando y crea que la gloria de Dios viene. Las cosas
van a cambiar, las cosas serán diferentes, las cosas van ahora a tomar otro rumbo. Ahora veremos la manifestación y la gloria de Dios y pronto todo el pueblo le estará dando gloria a Jesucristo, gloria al Espíritu Santo y gloria a Jehová de los ejércitos. Seguros de que Él está obrando acá en nosotros. Cuando observo a estos grandes, para no tomarlos o hablar de todos, quiero mostrarte algunos que no escatimaron y que a veces nosotros como predicadores le hemos criticado en su actuación, en su manifestación, en su encuentro con el Señor y en las exigencias que le hacen a Dios. Pero cuando nosotros leemos concienzudamente, nos detenemos como lo he hecho yo delante de Dios. ¿Acaso me ha dicho a mí el Espíritu? ¿Acaso si se te presentara Dios, no harías lo mismo que hicieron esta gente? Por ejemplo, Gedeón, capítulo 6 del libro de Jueces. Allí vamos a ver toda una descripción de lo que hace Gedeón. Estaba el pueblo sumergido en una situación de esclavitud, donde los moabitas los tenían cercados por todos lados y todo lo que tenían se lo quitaban. Todo lo que tenía el pueblo de Israel cuando sembraba, venían los moabitas, se aprovechaban de toda aquella situación que tenían ellos de poder y de fuerza sobre el pueblo de Israel y le quitaban las cosechas, el ganado, cualquier otra cosa. Y Gedeón es encontrado por el Señor porque aparta unas cuantas semillas, unos cuantos sacos de semillas, los tiene aparte y lo está guardando, lo está protegiendo, lo está limpiando, le está quitando la concha y lo tiene escondido en un lugar donde supuestamente no lo buscarían porque es lo que necesita. Y quiero que observe entonces esto. Gedeón llega a ser juez sobre todo el pueblo de Israel. Y en el momento en que el Señor se encuentra, o Gedeón se encuentra con el ángel del Señor, el Señor le dice esto a Gedeón: varón valiente y esforzado, Jehová está contigo. Observe que el Señor no llega diciéndole a Gedeón: mira, cobarde, ¿qué haces tú escondido aquí, metido en esta cueva donde no es para limpiar el trigo, sino que lo escondiste? ¿Qué haces tú metido acá? Ahora, si usted ve, ese es el versículo 12. Si usted ve el versículo 14, además de que no le dijo eso, viene el Señor y le dice a Gedeón: ve con esta tu fuerza. Lo mira, le habla a Gedeón y le dice: ve con esta tu fuerza. ¿No te envío yo? Esta palabra es poderosa. No me refiero a cuando el Señor le dice: no te envío yo. No pierda detalle de esto. Dice: ve con esta tu fuerza. Y pudo haber dicho Gedeón, como a veces decimos nosotros: ¿cuál fuerza? Primero, no le llama cobarde, porque estaba escondido. No estaba luchando contra los moabitas. Lo llama varón valiente y esforzado. Saca de él lo mejor y le habla de una forma tal que no va considerando, en primer lugar, el miedo, la cobardía o cualquier otra cosa que a veces solemos tener nosotros. Pensar que tú fuiste llamado a algo grande y que huiste o que te apartaste, eso no es lo que va a considerar el Señor en ese momento. Aunque Gedeón comienza en ese momento a pedirle al Señor y a decirle: si tú estás con nosotros, mira todo lo que nos ha ocurrido. ¿Por qué nos ha pasado a nosotros? Si Jehová estuviera con nosotros, no nos pasaran estas cosas. Y pudo haber dicho inclusive a Gedeón: bueno, es que tú eres cobarde y tu papá eres cobarde, porque luego Gedeón estaría allí delante del Señor y le dice: ¿por qué me escoges a mí? ¿Acaso no soy yo el más pobre? ¿No soy de la familia de los más pobres de Manasés? Y él va añadiendo o reconociendo una serie de cosas que son sus debilidades. Gedeón las expone delante del Señor: no soy yo el más pobre, no soy yo el más débil, no es la familia de nosotros la más pobre, también no somos el pueblo más débil.
Le va mostrando una serie de debilidades delante del Señor. Gedeón no dijo, sí, está bien, yo estoy aquí, yo voy a acabar con los moabitas, ahora que te tengo aquí. No, por el contrario, se rehusaba ahí. Y yo creo que eso es lo que necesita el Señor. Así como a mí me tocó decir que no conocía o que no tenía ninguna experiencia, Gedeón también está diciendo acá en este momento que él no tiene ninguna fuerza, que él no puede contra los moabitas, que él no puede hacer esto, que no tiene ni inclusive dinero porque su familia es pobre y que lo poco que tiene lo tiene guardado allí y lo está haciendo escondido para al menos guardar la comida de su familia. No vino a decirle, yo tengo esto, yo sí puedo hacerlo, no te preocupes, Dios, cuenta conmigo, yo tengo todo, yo conozco todo. Él mostró más bien sus debilidades. No le dio pena, no las ocultó. A veces nosotros cuando hemos predicado nos hemos basado en eso y hemos creído que aquel hombre que comenzó a pedirle señales al Señor, que le pidió que el vellón que tenía se mojara primero arriba, después abajo, luego alrededor y de toda aquella serie de cosas que le pidió al Señor, comprobando, pidiendo la comprobación de que verdaderamente era Dios el que lo había llamado. Me pregunto yo ahora, si usted acaso no haría lo mismo, si usted no le pediría también a Dios lo mismo, que le mostrara que de verdad es Dios, que de verdad es Dios el que está llamándole a usted este propósito, a las cosas grandes que tiene que hacer y de repente pues usted se encuentra allí, ya va, que lo que conozco yo no es suficiente para alcanzar esta meta. Así que yo creo que debe ser la sinceridad y la verdad de la prevalencia que nosotros debemos tener como Gedeón, porque fíjate lo que ocurre. Gedeón en ningún momento se mostró que él tenía la fuerza, siempre dudó y nunca le dijo a Dios, no, yo soy valiente y yo no tengo miedo. Por el contrario, le dijo que tenía miedo. Y cuando hace la escogencia le dice, prepárate y haz llamar a los soldados, tiene a 32,000, Dios le dice a él, hace pregonar que en el medio del pueblo, que aquel que tenga miedo se regrese a su casa y le quedaron apenas 12,000. Así que más aún le dice llévalos a beber agua y le dice Dios, esa gente es mucho, 32 es mucho, vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir con 300. Imagínate tú, dice mi Biblia, que los moabitas que estaban en asedio, en acecho del pueblo de Israel, estaban en el valle, en la planicie donde estaban, y aquello parecía langosta de la cantidad de moabitas que habían ahí, de soldados, porque habían venido contra Israel. Y de repente Dios le dice a Gedeón que solo con 300 basta. Dígame si a usted no le daría miedo eso. Pero Dios es el que se lo está diciendo. Y Él no esconde en ningún momento que Él tiene miedo. Tanto es así que Dios es el que, como sabe que tiene miedo, lo manda primero a ver, a conocer, que entre en medio del campamento de los moabitas. Y entonces cuando escucha que aquella gente tiene miedo, tiene temor porque saben que Gedeón se ha levantado. Y allí es donde viene la victoria. Entonces, el hombre no escondió esto. ¿Acaso no somos a veces nosotros los que queremos esconder nuestras debilidades para que los demás no se den cuenta que nosotros podemos fallar? Que nunca queremos hablarle a alguien que hay una posibilidad de fracaso dentro de lo que nosotros estamos haciendo. Y algunas veces, algunas cosas no van a salir bien. Eso ocurre en el matrimonio, en la familia, en la empresa. Es posible, la pareja, el matrimonio en algún momento va a tener una discusión. Y eso no significa que acabe el matrimonio. Por el contrario, se evidenció porque hay algo que no está bien, que hay algo que necesitamos corregir. Y si nosotros no mostramos esas debilidades, no pueden ser corregidas, no pueden ser fortalecidas. Debemos tener la suficiente confianza como para mostrar eso. Si es en la empresa, hemos hecho un plan, seguros de que eso es lo que tenemos que hacer, hemos hecho un plan y es posible que dentro de ese plan algunas cosas no salgan bien, algunas cosas fallen, algunas cosas no salgan como yo ya las había preparado, pero eso no significa que yo no pueda seguir adelante, que no tenga que continuar. Cuando eso no es de Dios y eso no se ha planeado como debe ser y no se ha evidenciado esa debilidad, cuando ocurre alguna de estas cosas, es el momento en aquellos que no confían en Dios, se regresan. Aquellos que van atrás, aquellos que no continúan, aquellos que creen que eso fue un invento, que eso no existió.
Por eso no continuamos. Esta iglesia nos ha costado a nosotros llegar hasta donde hemos llegado y creo que todavía no vamos ni a la mitad. Pero en la medida en que vamos avanzando, más fácil será llegar a la meta. Más largos serán nuestros pasos, más diferentes serán las cosas que se logren ver. Porque después que demos este paso, dejaremos muy atrás aquellos inicios que teníamos nosotros. Porque nos hemos arriesgado, hemos permanecido, nos han pasado cosas, hemos fracasado, hemos fallado, hemos tenido problemas, hemos tenido inconvenientes, pero hemos seguido adelante. El hombre más sabio sobre la tierra, y como él no habrá ninguno, dijo el Señor, es Salomón. Salomón, al igual que Gedeón, le toca una responsabilidad. Y en un momento, en el libro segundo de Crónicas, en el capítulo 1, versículo 3 en adelante, sobre todo 3, 4 y 5, nosotros leemos allí lo siguiente, que el hombre estaba siendo coronado rey y fue a ofrecer sacrificios, 1000 sacrificios. Ofreció en el monte más alto, que era el lugar que estaba considerado o estaba establecido para darle esa adoración al Señor. Allí estaba y le vino el Señor en visión, dice mi Biblia. Y en el momento en que se le presenta el Señor, le dice que él le pida, que él está dispuesto a darle lo que le va a pedir. Y Salomón le dice estas palabras al Señor. Le dice, Señor, tú hiciste pacto con mi padre, quien fue rey de este pueblo. Y ahora me has hecho a mí rey sobre este pueblo. Y yo soy joven y no sé cómo entrar, ni sé cómo salir. Yo te ruego, pues, que aquí me has dado esta responsabilidad sobre este tu pueblo que me has puesto en tus manos, un pueblo tan grande que no se puede contar, escuche bien, un pueblo que no se puede contar ni se puede enumerar. Así va a ser el pueblo de esta iglesia, no se va a poder contar. Así va a ser lo que tú vas a hacer, no se va a poder contar. De lo grande que va a ser, tú vas a perder de vista aquello. Y cuando el Señor escucha a Salomón, que sigue exponiendo delante del Señor, lo único que escucha de Salomón es pedirle, Señor, yo necesito que tú me des un corazón entendido, que me des sabiduría para juzgar a este pueblo, porque yo soy joven, no conozco nada, esta es mi debilidad, Señor. Soy un héroe, o se convirtió en un héroe con sus debilidades. No sé cómo entrar, no sé cómo salir. Y el Señor, cuando lo escuchó, se maravilló de Salomón y le dijo, por cuanto no has pedido riqueza ni bienes materiales, no solamente te daré la sabiduría, sino que también te añadiré riquezas como no ha tenido nadie sobre la faz de la tierra. Y llegó a ser el hombre más rico del mundo. Era lo que menos le importó o le importaba a Salomón. Mostró las debilidades delante del Señor. Sabía para aquello a lo cual lo habían escogido. Conocía el propósito, se lo habían hecho saber. Su padre le había dado inclusive hasta los planos del templo que había que construir. Sabía que lo tenían que hacer. Y dentro de esos planos estaba hacer pisos, un mar de oro, y todo aquello estaba revestido en oro. Salomón en ese momento no tenía el oro, pero luego le vendría a sobrar el oro con que tendría que hacer aquellas cosas, porque pudo evidenciar, pudo decirle al Señor, yo estoy dispuesto a ir por esto, pero debes tomar en cuenta, Señor, que yo soy débil en esto, que no conozco esto, que me falta esto, que necesito gente a nuestro alrededor que me ayude, que me apoye, que hagan las cosas que tú estás ordenando para que nosotros podamos llegar a esa meta. No tenga temor, no tenga miedo, no esconda las debilidades, porque esto es lo que nos atrasa a nosotros, esto es lo que nos impide a nosotros, y esta es la razón por la cual algunos a veces llegan a la iglesia creyéndose sobrados, altivos, con conocimiento de todo, como que tienen a Dios guardado en una botella y que la soban y de ahí lo sacan como un genio. No es así.
Por el contrario, si evidenciamos nuestra humildad en saber que tenemos las debilidades, en saber que nosotros podemos fallar, en saber que no tengo toda la fuerza, que eso es lo que tengo que corregir y que Dios me tiene que ayudar, pero no tengo que ocultarlo. Y si sé que las tengo, tampoco voy a apartarme por miedo. Si me llamaron a algo, con ese miedo igual lo voy a hacer. Pero voy a evidenciar y voy a dejar claro que de repente puedo fallar y que hay debilidades en no conocer. Es más, hay gente que va a estar a nuestro alrededor, por lo cual tú no necesitas conocerlo todo, sino que Dios te va a poner a tu alrededor gente que, conociendo las cosas, son las que te van a ayudar, van a servir para que el propósito se alcance, se cumpla. Y cada uno se va a desarrollar, porque por si no te has dado cuenta, el propósito individual de cada uno está basado en un propósito corporativo que tiene la iglesia, y todos haciendo vida juntos desarrollamos cada uno el propósito, y cada uno va a mostrar la gloria de Dios en aquello para lo cual Dios lo escogió y lo llamó. Solemos a veces nosotros más bien quedarnos sentados, quedarnos pasmados, quedarnos allí paralizados, ya sea por miedo o por alguna cosa. Vea que le hablo de personas que dijeron que tenían miedo. Gedeón tenía miedo. Pablo también tuvo miedo, a pesar de que tenía todo el conocimiento. Pablo llegó a decir, o se dice ahí en su Biblia, lo usó y lo dijo en el momento que realmente correspondía, que a él nadie lo superaba como los judíos. Como judío, hablaba 50 idiomas, dicen los eruditos, y que conocía la ley como ninguno, y que había sido formado a los pies de Gamaliel. Gamaliel era en aquel entonces, en aquel momento, el maestro de mayor significancia en Judea, en Jerusalén, en Israel en ese momento. Y él fue el que le dio clases. Dice que inclusive ningún maestro de la ley lo superó a él. Lo conocemos porque lo dijo después, pero eso no se lo dijo al Señor. Y eso le valió a él. Por eso no creo en eso de que no, Dios no llama a los capacitados. No, ahí estás viendo que a causa de la capacitación que tenía Pablo, fue que lo escogió el Señor justamente para cumplir un propósito. Pero a pesar de que él tenía todo aquello, también mostró ante Dios algunas debilidades que luego entonces se dio para que fuese Cristo en él. Y aquello que conocía no le estorbara. Y aquello que le faltaba más bien lo fortalecía. Por eso le daban ese aguijón. Y por eso cada vez que quería de alguna forma manifestarse, dice que le daba una bofetada a Satanás. Y que se va a gloriar. Joel dice, diga el débil, fuerte soy. Porque en ese momento que mostramos debilidades, entonces nosotros vemos el obrar de Dios en cada uno de nosotros. Observe que el mismo Pablo es el que deja a veces en lo que le está escribiendo a la iglesia, a los corintios, que tienen debilidades por algún lado. Cuando usted lee detalladamente las epístolas del apóstol Pablo a las diferentes iglesias, usted va a ver que aún en aquel tiempo no hay una iglesia perfecta. En la iglesia, si lees tu Biblia detenidamente, vas a encontrar gente chismosa, gente malintencionada, gente que hace traición, gente que miente, gente interesada, gente que falsea, gente que es endemoniada, que hace las cosas de Satanás más que las de Cristo, gente que quiere desviar al pueblo, gente que dice inclusive que Jesucristo no existe, no era Dios, y muchas otras cosas más. Pero Pablo deja ver que a veces el Señor, en los dobleces que nosotros vamos a tener en ese proceso de formación y de fortalecimiento hacia la meta que Dios nos ha establecido, nos deja ver también claramente la fragilidad que puede existir en nosotros. Pocas palabras, deja ver que el exterior de nosotros a veces es más débil, pero que Dios se fija más en lo que va dentro que en lo que va por fuera. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7, él dice lo siguiente allí. Pablo a los Corintios le dice, pero tenemos
tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? El barro es frágil y nosotros somos frágiles. Podemos ser vueltos a ser como el alfarero. Pero Dios da valor a lo que llevamos por dentro más que a lo que tenemos por fuera. Y nosotros a veces nos empeñamos en mostrar más lo de afuera que lo de adentro, no sabiendo que cuando lo que llevamos por dentro es valioso, entonces lo de afuera se adorna por sí mismo. Te pongo este ejemplo para que me entiendas lo que te quiero decir. Es posible que si nosotros adornamos muy bien por fuera un regalo y le ponemos de todo, es posible que lo que tengas adentro no sea tan valioso como lo que va por fuera, pero tú lo quieres aparentar. En un restaurante, a lo mejor vas al restaurante donde el tipo, o donde cuando te sientas a la mesa, no hay ni siquiera allí el mantel, sino que viene la persona que sirve, lo limpia allí con ese pañito de limpieza que tiene y te dice, no te preocupes, ya te vamos a servir. Y todo lo que venden allí no llega ni a la mitad del precio de lo que considera, pero cuando te comes aquello que te sirvieron allí, oye, sabe, es comida del día, es comida que se parece al gusto que tienes tú y te agrada comer allí, porque sabes además de eso que de alguna forma estás comiendo sano. Pero si entras a un restaurante donde tienes un mantel puesto, el otro puesto viene acomodadito, todas aquellas cosas, las copas y todo puesto a su alrededor, es posible que después de haber comido, a lo mejor tienes que dejar un riñón ahí. Asegúrate de que tengas bien 2 riñones para que dejes uno por pago cuando te den la factura. Adornamos más las cosas por fuera para que cuesten más. Pero a veces cuando el adorno o lo valioso va por dentro, cuestan menos. Espero entiendas lo que te quiero decir con esto. Porque el vaso de barro contiene el tesoro del Espíritu Santo, que es capaz de cambiar, es capaz de hacer todas estas cosas. Y las debilidades que pueda mostrar el vaso, las puede corregir el Espíritu que va por dentro. Pero si tú tienes un vaso de oro por fuera, pero no tienes nada adentro, cuando se quiebre, no lo puedes volver a hacer. Es mejor mostrar que se dé cuenta de la debilidad y ella pueda ser reforzada, ella pueda ser restaurada, ella pueda ser transformada. Tiene más valor para Dios lo que llevamos por dentro que lo que mostramos por fuera. Eso fue lo que le dijo el Señor a Samuel cuando vio a Eliab, cuando fue a ungir a David. Y vio a Eliab y creyó inmediatamente que Eliab era el escogido de Dios. Y Dios lo desechó y le dijo a Samuel que no viera su parecer. Primer libro de Samuel, capítulo 16. No viera su parecer, porque Dios no miraba lo que miraban los hombres. Dios miraba el corazón. La pregunta es, ¿qué llevas tú por dentro que crees que no puede corregir las debilidades que tú puedes mostrar ante Dios? Porque cuando nosotros no evidenciamos esas debilidades, el Espíritu no puede obrar en nosotros, porque nos negamos. Pero si mostráramos las debilidades, entonces el Espíritu, que sabemos en quién confiamos y que llevamos por dentro, se encargaría de ir haciendo las correcciones, se encargaría de evidenciar que nosotros somos fuertes en esas áreas cuando Él se presenta. Él nos suplantaría a nosotros en esas debilidades y Él se encargaría de vencer por nosotros, de luchar por nosotros y de dar la victoria. De hacer lo que Dios quiere hacer con nosotros
a pesar de esas debilidades. Y entonces, cuando lleguemos a la meta, ¿quién es el que no nos va a reconocer como héroe? Si ya hemos pasado todo esto. Y necesitamos hablar de esto, necesitamos exponer esto, porque muchos a veces no se acercan, porque ven que algunos han alcanzado ya meta y creyendo ellos que están atrás, no los pueden alcanzar. Tú no tienes que compararte con ninguno, tú tienes que compararte contigo mismo y con el propósito que Dios te ha dado. Si eso no se ha alcanzado hasta ahora, es hora de tener la comunión con Dios, postrarse delante de Dios, pedirle a Jesucristo que te revele ese propósito y que el Espíritu Santo se encargue de hablar contigo, de guiarte y de enseñarte, de mostrarte cuál es el camino, de abrir la puerta que tienes que abrir y cerrar la que tienes que cerrar. Pero tienes que saber tomar decisiones. Tienes que ser responsable con los compromisos. Y por eso hablo siempre de compromiso y responsabilidad. Mucha gente cree a veces que la gente se va de la iglesia tan solo porque alcanzó éxito y crees que ya no le falta a Dios. La gente se va, estamos equivocados, la gente se va de la iglesia porque llega a ser tan pecadora que no puede dejar de pecar. Y como no puede dejar de pecar, lo primero que hace es huir porque sabe que llegó el momento de cambiar. Porque ¿cómo es que un enfermo, siendo pecador, o estando enfermo, huye del hospital? ¿Por qué te vas del hospital? La única forma es porque no deseas cambiar y que deseas seguir en ese pecado. Y mientras tú no cambies ese pecado, mientras tú sigas en esa condición, tú no puedes evidenciar la fortaleza del Espíritu en ti. Por tanto, no puedes alcanzar el propósito. Y en esto consiste, aquella gente evidenció debilidades no para regresarse a ellas, no para volver a ellas, sino para que fuesen superadas, enseñados en eso por el Espíritu y que Dios se encargara de verdaderamente darle la respuesta que necesitaban. En eso es que consiste. El pecado tiene que apartarse, las debilidades tienen que ser corregidas, pero también tienen que ser evidenciadas delante de Dios. Y sabiendo que eso va a ser corregido, es cuando yo vengo y me comprometo aún más en la iglesia, estoy más presente, voy a hacer las cosas porque sé que mi vida va a cambiar. Y si cambia mi vida en lo que hago, todo lo que está a mi alrededor también cambiará. Y esto debe ser evidenciado, por eso hablo a veces de someterse a personas también que te pueden orientar, que te pueden ayudar. Y en esto consiste la amistad que se produce al tener la comunión con el Espíritu y así sabes realmente con quién puedes hablar. Porque ¿a quién vas a considerar amigo? Hay una cosa que suele ocurrir acá con nosotros. Cuando llegas a la iglesia a veces te da miedo hablar de esas debilidades porque crees que se van a burlar de ti. Deberás saber también buscar con quién hablas y vas a sentir, creo yo, más confianza en aquel con el cual tú de alguna manera, te identificas. ¿Y cuándo te identificas con él? Cuando ese alguien con quien hablas ha pasado por lo mismo que tú deseas superar, que tú consideras tu debilidad. Tú no le hablarías de tu debilidad a cualquiera. Tú le hablarías de tu debilidad a una persona que sabiendo que la tuvo en un momento determinado también ya la superó. Lo hablarías con él. Tú no le hablarías a una persona, si tú tienes problemas de matrimonio y estás a punto de divorciarte, tú no irías a hablar con alguien que se ha divorciado 10 veces. Tú irías a hablar con alguien que habiendo tenido el mismo problema que tú, logró superarlo, sigue con su familia y pasaron aquello y hoy pueden hablar con certeza de esa situación. De un problema de rebeldía en la familia, con los hijos o con cualquier diferencia que se pueda presentar. Cuando nosotros hacemos planes para la inversión, para el establecimiento de organizaciones, de empresas o de alguna otra organización que requiera de un crecimiento y un establecimiento, buscamos también ese comentario, buscamos esa entrevista, buscamos la opinión de personas que han estado en el ramo, que han superado esto, que han estado y pasaron por dificultades, pero que han permanecido o que conocen cómo se mueve todo esto. Es importante este tipo de información. Asimismo, tú tendría algo como eso. Pregúntate entonces, ¿por qué Jesucristo nació como uno de nosotros? No vino como un héroe de Marvel,
que cayó del cielo y quedó allí, está aquí soy el hombre de acero e hizo todo. No vino de esa manera. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tuvo que pasar por eso? ¿Por qué nació como niño? ¿Por qué fue creciendo? Pasó por la pubertad, pasó por esa juventud, pasó por todos los deseos que tuvo su desarrollo y que se generan allí por la revolución hormonal hasta llegar a esto, y no fue sino que se encargó de su ministerio hasta después de una adultez, cuando llegó a los 30 años. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tuvo que ser así? ¿Por qué Dios, siendo Dios, no lo mandó como Dios, como un hombre de una vez comenzó a hacer los milagros y a cambiar las cosas y que fuera la cruz? ¿Por qué lo hizo pasar por esto? La explicación la tenemos en el escritor, lo que escribe Pablo a los Hebreos. Hebreos 4, 15 y 16, allí dice lo siguiente, o te pregunto a ti antes de citarte esa escritura, una vez más, ¿con quién hablarías tú? ¿No te identificarías con alguien? ¿A quién consideras tu amigo? No es que te identificas más como amigo con aquel que de alguna forma ha superado también los mismos problemas que hoy tiene, que sabe y los conoce, que puede oírte, que no es aquel que te escuchó en un momento determinado y dijo, ¿qué cosa estará haciendo este? Por eso es que nunca llegaba a nada, por eso es que no crece en la iglesia, por eso es que sigue en la misma condición. A alguien que te escucha y a alguien que te aconseja y a alguien que te dice que cómo puedes llegar a superar eso. ¿A quién consideras realmente como amigo? Por esa razón Jesús vino de esa forma. Vino como nació de vientre de mujer y desde pequeño, desde niño, creció hasta llegar a esa adultez de los 30 años. Y el escritor a los Hebreos dice a nosotros, porque en Hebreos 4:15 dice ahí, porque no tenemos un sumo sacerdote que es intercesor por nosotros, que no conozca nuestras debilidades, lea su Biblia, que no conozca nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo, pero sin pecado. Que fue tentado en todo, pero sin pecado. Por tanto, acercaos al trono de la gracia, para que hallemos gracia para el oportuno socorro, dice allí la palabra. Él conoce nuestras debilidades. Él no es extraño. Cuando tú quieras hablar con Jesús acerca de la debilidad que tiene, Él no la va a extrañar, Él la conoce. Él conoce desde el más pequeño hasta el más adulto. Conoce todas esas debilidades, las padeció, fue tentado en todo. ¿Hablarías con Él? ¿O no es ese acaso el ejemplo de que teniendo un propósito y con todas las debilidades y las afrentas que tuvo, las superó y logró su propósito? Si a alguien nosotros tenemos para mostrar y saber que esas cosas estaban allí o están aquí en nosotros y pueden ser superadas, es el mismo Jesús. Por eso es nuestro amigo. ¿A quién le preguntarías? ¿A quién irías? Es el máximo héroe que también tuvo sus debilidades. Y es posible que tú vayas a hablar con Él y tú le digas a Él, bueno, Señor, pero mira, es que yo tengo el sufrimiento, tengo la carga, tengo esto que tengo que hacer y un sacrificio. Y te hablaría Jesús del Getsemaní. Si fueses a hablarle a Jesús acerca de las traiciones que tú recibiste o que te han dado en la iglesia o en cualquier otro lado, Jesús te diría a ti, ven que te voy a hablar de uno que llaman Judas y de un tal Pedro que hasta inclusive me negó. Tendría como decirte. Y si le fueses a hablar de Jesús, de tus dolencias, de tus enfermedades, y Él te diría, ven que te voy a hablar de la cruz y de todos los latigazos que a mí me dieron y llegó para que tú fueses sanado. Así que lo podemos superar. Yo padecí eso para que tú no lo padecieses. Para que tú supieras que te puedes fortalecer, para que tú supieras que puedes crecer, para que tú supieras que puedes llegar, que no son tus debilidades los que van a impedir alcanzar a la meta, no son las debilidades los que impiden que tú puedas crecer, que tú puedas ser grande, que tu familia se pueda levantar, que tus hijos puedan ser enseñados, que la iglesia pueda crecer, que el país pueda cambiar. No es eso, necesitamos más bien que las evidencias para que el Espíritu Santo se encargue de corregirlas, para que tú te levantes, para que tú puedas hacer fielmente en sabiduría cada paso
paso que tú tienes que dar para que tú entiendas que no es en vano lo que hoy estás recibiendo y que debes tener cuidado con los ofrecimientos que tienes, porque Satanás, cuando sabe que viene la gran bendición, él aparece con un caramelo cuando la caja es tuya. Tan solo para desviarte y tú no tomes la gran bendición que tiene Dios para ti. Pero yo te digo en el nombre de Jesús que te vas a levantar, nos vamos a levantar porque Dios ha decidido levantarse. Dijeron que no iban a poder, que esto no iba a pasar y que no iba a cambiar. Pero yo te digo que el Hijo de Dios está en este lugar, está sobre nosotros, está en nuestras vidas y el Espíritu Santo va a cambiar todas las cosas. Vamos a llegar a la meta y vamos a lograrlo en el nombre poderoso de Jesús. Levántate como poderoso gigante, Señor, porque aquí hay un pueblo dispuesto a luchar, a evidenciar sus debilidades para que tú te muestres y te glorifiques en nuestras debilidades. Ciertamente, diga el débil, fuerte soy, en el nombre poderoso de Jesús. ¡Aleluya! No son retórica, no es positivismo. No es cuestión de levantarte, es cuestión de entender, es cuestión de saber, de asimilar lo que el Espíritu quiere en nuestras vidas para cambiar y hacer las cosas posibles. Vienen cosas grandes. El Señor está hablando porque las cosas van a cambiar. Y si nosotros no estamos preparados en el entendimiento del Espíritu de las cosas que vienen, perderemos la oportunidad, perderemos el camino, dejaremos de recibir. Aunque no nos va a faltar, nos quedaremos dando vuelta en el desierto por el tiempo que sea necesario hasta que muramos en él. Pero no entraremos a la tierra prometida. Hoy nos está diciendo el Señor, pasa, entra, y si ves gigantes, no les temas, ve adelante porque yo voy contigo. Como poderoso gigante arrasaremos con ellos y no habrá enemigo que te haga frente, porque cuando los busques no los verás, en el nombre de Jesús. Vamos a dar gracias al Señor y quiero que usted allí, de corazón abierto y con mente dispuesta, entonces usted pueda agradecer a Dios en este momento, porque sabes que hay cosas que tienes que hacer, las has dejado de hacer y tienes miedo a emprender. No temas, porque Dios está contigo. Amado Dios Todopoderoso, te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo, mi único y suficiente Salvador, a quien he entregado mi vida y con la cual no negocio. Te ruego en esta hora que sea el Santo Espíritu como lumbrera a mis pies, que tu palabra se revele a mí, Señor, y tu propósito sea conocido en mi corazón, a fin de que yo no falle en ninguna de las cosas que tú quieres que yo haga. Y si en alguna fallo, en algún fracaso, tú me puedas levantar. Sepa mi corazón y mi alma que tu mano está tendida allí para levantarme, porque de todas las aflicciones que sufre el justo, de todas ellas, Señor, tú lo librarás. Y si caigo 7 veces, 7 veces me levantarán. Diga ciertamente el débil, fuerte soy, porque ahora sé, Señor, que tu poder se va a perfeccionar aún más en mí. Yo mostraré delante de ti aquello de lo que carezco, para que no faltándome nada, tenga yo el Espíritu como guía y como fortaleza para hacer posible todas las cosas, y ahora y para siempre. Recibe honra, recibe gloria, recibe toda adoración. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios lo guarde, Dios le bendiga.